Segunda hora de la mañana en Es Radio, y atención porque hay alerta en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir por temperaturas altas o muy altas. Esto es bastante normal en estas fechas. Si a mitad de julio no hay temperaturas altas o muy altas en Andalucía y en Extremadura, es que habría cambiado el clima. A propósito de esta cuestión, que ya saben que a mí me preocupa, porque me preocupa que me engañen y que me engañen con mi dinero. Hoy hay una multitud de informaciones sobre las inundaciones de Alemania. Y naturalmente han salido los alemanes, donde van a ganar los verdes las próximas elecciones, es decir, los comunistas sandía, verdes por fuera, rojos por dentro, que por supuesto se acabarán de cargar la industria alemana, pero bueno, un país que los vota tampoco merece otra cosa. Y dicen que es el cambio del clima climático, porque ese cambio climático es a la vez que haga más frío y que haga más calor, de manera que haga lo que haga calor en verano o no haga calor en verano, la culpa es del clima climático. Y como no está claro, pues siempre aclaran, esto hay que estudiarlo más, quiere decir, dame más dinero para mis chiringuitos del cambio climático. Y dicen, son las mayores del siglo XXI, porque en el siglo XX, que no está tan lejos, yo recuerdo las inundaciones de un verano en el que el canciller Schröder, como decimos nosotros, se travistió de bombero, tenía perdidas las elecciones de otoño, y el tío se las arregló para parecer el hombre más simpático del mundo, porque en pleno verano estaba atendiendo a los muertos, a los heridos de las inundaciones de Alemania, y ganó las elecciones. Ganó las elecciones y las ganó Putin, porque cuando terminó su mandato pasó inmediatamente a formar parte del Consejo de Gazprom, de la gran compañía de gas soviética, a la que evidentemente pertenecía durante esos 4 años. Es decir, que las famosas inundaciones, vayan ustedes, ponen Schröder, inundaciones Alemania, y van a ver que son idénticas a las de ahora. Nos van a convencer al final de que las riadas del Mediterráneo endémicas se deben al cambio climático. No, lo que se debe al cambio climático es la propaganda y la cantidad de gente que vive de eso, que vive del rollo puñetero del cambio climático. Hay un consenso científico, dice hoy muy campanudo un señor que escribe en El Mundo un artículo tan largo, que al final solo se entiende una palabra: subvención. Necesitamos más pasta, porque dice el panel del cambio climático de la ONU. ¡De la ONU! ¡Ah! De la ONU. La ONU es como la OMS, pero peor. O sea, ¿esto qué es? Los consensos obligados por lo políticamente correcto. Los que vimos exactamente con el virus de Wuhan, que grandes catedráticos fingieron que creían que había una transmisión de animal a humano para que no les quitaran los presupuestos de las cátedras. Vivimos en un estado de dictadura intelectual, de una colección de mamarrachos y farsantes como no ha habido nunca. Y esto del cambio climático es la madre del cordero, porque en el fondo es volver, en lugar de la religión cristiana, a volver al paganismo tan alemán, al culto a la tierra, el culto a la Pachamama, en el caso andino, y como si el planeta tuviera derechos, como si los animales tuvieran derechos y los españoles desde luego ninguno, pero los humanos en general mucho menos que los animales. Vas a comparar a un humano con un chihuahua. El animalismo, el ecologismo, el ambientalismo, son todo religiones laicas que lo único que intentan es, primero, sacarnos la pasta para los sacerdotes de estas sectas. Y segundo, obligarnos a decir lo que no queremos decir. Uno de los que escriben hoy en el diario El Mundo, que es donde escribo yo también, está haciendo un máster sobre economía circular y desarrollo sostenible. ¿Qué es economía circular, querido? ¿Qué es eso de la economía circular? No sé cuántas compañías que se anuncian aquí, todas. Economía circular. ¿Qué es economía circular? Toda la economía es circular. Desde el padre Mariana, que estudió lo que ya toda la escuela de Salamanca estudió con la globalización del mundo, se llegó a la conclusión de que toda la economía tenía relación y que el precio justo de las cosas, sobre todo fruto del comercio mundial,
El precio justo lo establecía el mercado, porque había tantos miles de decisiones hasta conseguir llegar a un precio, que el precio justo de las cosas solo lo sabía Dios. Pero el ser humano, que es más limitado, se tenía que conformar con el precio de mercado. Los que no se conforman con no ser dioses, es decir, los totalitarios, estos utilizan estas sabidurías homeopáticas, farsantes, falsamente científicas, que dicen exactamente lo contrario de lo que decían hace 20 años y algo absolutamente distinto de lo que decían hace 30 y algo hace 40. Lean ustedes el libro de Jorge Alcalde, tiene una década, pero no ha perdido ninguna validez, Las mentiras del cambio climático. Pero añado, vayan ustedes a lo que decía el Club de Roma sobre la población del mundo. El mundo no podría resistir más de 1.000 millones de habitantes. Llevamos 7.000 y pico y subiendo. Y por supuesto que lo resiste. Hasta donde yo sé, Teruel sigue vacío. Y Soria ni les cuento. Ávila, toda Castilla y León, bueno, Galicia, todo el interior de Galicia, el interior de Andalucía, anda, que no está por llenar España y por trabajar. ¿Esto por qué viene? Viene porque estamos otra vez, y en lo de la justicia, que es la madre del cordero, en el pensamiento en manada, la justicia en manada, la idea totalitaria de que todos tenemos que pensar lo mismo. Y si no pensamos lo mismo, es que no pensamos. Bueno, pues todos no tenemos que pensar lo mismo. Esto no quiere decir que creamos en conspiraciones. La única conspiración es la cantidad de idiotas por metro cuadrado que caben en el Consejo de Ministros. Pero eso no es una conspiración, es fruto natural de que la izquierda ha llegado al poder. Las temperaturas, pues las temperaturas son típicas de mitad de julio. En Madrid ya nos vamos a 35 grados, en Badajoz están en 40 y la mínima en Soria con 9. Como toda la vida. Hombre, lo raro sería 40 grados en Soria, 9 grados en Badajoz y en Madrid 2 bajo cero. Eso sí, sería un cambio. No, pero ha habido una desviación de 1 grado, de 2 grados, de medio milímetro, de tal vez 1 centímetro en los océanos. Váyanse ustedes a Esparragan, hombre. Llevamos, no sé, prácticamente 2 décadas desde que empezó el rollo ecoimbécil en que se derrite el casquete polar de una manera tal que parece imposible que quede hielo. Bueno, luego inmediatamente se rehace. La capa de ozono estaba a punto de desaparecer, luego resulta que nunca había desaparecido. El agujero era más o menos como las finanzas del Barça. Ahora resulta que el agujero no existe, que es como las finanzas del Madrid, que da para comprar algo. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que hay una colección de gente que vive de sacar pasta en las universidades, en centros de investigación, etcétera, y tienen que exagerar. Una cosa más benigna, que ofende menos. Todos los años tenemos una campaña de que hay que explorar Marte. ¿Por qué hay que explorar Marte? ¿Qué se nos ha perdido en Marte? No, llegar a Urano, por lo menos a Júpiter. ¿Por qué? No, porque la investigación avanza, no, la investigación avanza en el laboratorio, no hace falta gastarse para ir a Júpiter, para presumir los gobiernos. La famosa conquista del espacio fue una carrera de prestigio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que al principio ganó la Unión Soviética, diestra en propaganda, y finalmente un país más preparado como Estados Unidos pues consiguió ganar. ¿Pero qué ha ganado? ¿De qué ha servido? Que ahora los millonarios dicen que van a ir a la Luna a dar una vuelta, por mí como si se van todos a freír espárragos, toda esa gentuza de las Big Tech. Está, por cierto, vendiendo el dueño de Facebook, el gran censor de nuestras opiniones, a través de Nueva Trola, Nuevo Bulo, como se llama en esa basura, está vendiendo sus acciones. No sé si aconsejar, si ustedes tienen, que las vendan o simplemente que se borran de Facebook, que es lo que hago yo. Claro, que es igual, porque me queda WhatsApp que lo han comprado también. Estamos pillados en una telaraña de trolas repugnante. Y ayer vimos otra vez, porque es que es la segunda vez, el espectáculo de la mentira sobre el virus y sobre la actividad del gobierno. Ayer otro autohomenaje del siniestro psicópata de la Moncloa. Primero los coros y danzas lacrimosos, después el homenaje a la viejecita y después el autobombo de Sánchez. Recuerden que el año pasado Sánchez dijo que había vencido al virus,
que había doblegado la curva y que había destruido a la pandemia. Bien, 50.000 muertos después. Sánchez dice que gracias a las vacunas, porque sacó a la viejecita, estamos ya derrotando. No hemos derrotado nada. Es el segundo año que gracias a este inútil, siniestro y criminal, con 140.000 muertos en su haber, este personaje sórdido y estúpido vuelve a decirnos que todo va bien. Se ha cargado la primera industria española. Por segundo año no va a haber turismo. Y ahora mismo estaba contando Rocío Regidor que en Madrid se han acabado las vacunas para los jóvenes porque es incapaz de comprar vacunas. Todo el aparato de propaganda de Sánchez, que no es de Redondo ni de Bolaños, es de Sánchez. Hoy asistimos a una Olimpiada, ya lo advertí ayer, porque lo vi venir. Ya lo que llevar años en esto y conocer a los pseudópodos de los partidos es lo que tiene. Digo, ya verás, los que se quedan dirán que la culpa de todo es de Redondo, que se ha ido, y los que se van dirán que la culpa de todo es de Bolaños, que se queda. Calcao. Hoy Carmen Calvo, lo peor de lo peor, encima en necio. Bueno, ahora resulta que ella no quería, ella no quería el estado de alarma, no lo quería. Lo quería Bolaños, que era malo. Vamos a ver, Bolaños lo que defendió es lo mismo que ayer aquí Macarena Olona en Vox, el estado de alarma los primeros días, como actuación de emergencia. ¿Pero emergencia sobre qué? ¿Qué ha hecho Sánchez? Negar el virus. Decir que las mascarillas son contraproducentes. Promover el 8 de marzo, el infectódromo. Ser incapaz de comprar material sanitario. Ser incapaz de comprar vacunas. Negar las vacunas. Decir que ya habíamos triunfado después de 3 meses, 100 días de arresto domiciliario. No habíamos triunfado para nada. Insultar a los que querían salir a la calle en defensa de sus derechos, que como demuestra el Constitucional, tenían toda la razón. ¿Qué burlas a los cayetanos? ¿Qué mofas? ¿Qué befas? ¿Qué injurias? Toda la patulea infecta de las televisiones sanchistas. ¿Qué ha hecho después? Nada. Asaltar la Comunidad de Madrid en otro estado de alarma clamorosamente ilegal, porque Ayuso le ganó en los tribunales como le ha ganado todas las veces. Entonces la asaltó también ilegalmente. ¿Y ha conseguido comprar vacunas? No. En el mes de febrero de este año, Israel había vacunado a su población. Y aquí no lo había hecho, y nos lo dijo Escudero, el consejero de Sanidad de Madrid, sencillamente porque no lo habíamos pagado. A Israel la segunda dosis de AstraZeneca se la pusieron 20 veces más cara de lo que había firmado la primera, valía €1. Por eso tal campaña contra AstraZeneca. Este gobierno infecto, infame, embustero y estúpido se inventó un estudio en la Carlos III para retrasar la llegada de vacunas, para no comprar vacunas. Se inventó que era mejor una segunda dosis de una vacuna distinta, mejor que la primera, porque lo habían hecho con un estudio de 300 personas. Había 30 millones ya vacunados solo en Gran Bretaña, 70 entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Y se inventan aquí un estudio de la señorita Pepis. Eso es lo que ha hecho Sánchez. ¿Salvar vidas? No. Sánchez ha matado a 140.000 personas. A lo mejor hubieran sido 18 o 20, pero 100.000 se deben a su negligencia. Y además, ahora intenta lo que ha intentado siempre, usar el virus para asentar su dictadura personal. Esta sentencia es un escándalo por muchas razones. Pero la primera, por las presiones a los jueces. ¿Para qué quiere tantos jueces en el gobierno Sánchez? Para hacerlo de Venezuela, pasar de la ley a la ley y de la democracia a la dictadura. Para eso están Robles, Marlaska y ahora Caperucita Lobo. Ahora que el campo se ha ido muy molesto a seguir prevaricando en la Audiencia Nacional. Pues ¿qué nos va a decir Campo, que es de los defensores de esta basura, que en la Audiencia Nacional va a hacer justicia? ¿Cómo se atreven? Se atreven porque es la ley orgánica del Poder Judicial del 85 que hicieron los socialistas para quedarse con el Poder Judicial.
y se han quedado. Margarita Robles y Yone Belarra han tomado el testigo de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, en los ataques al Constitucional y los jueces que han votado en contra del estado de alarma de Sánchez por inconstitucional. Dice la titular de Defensa que los magistrados no pueden entrar en elucubraciones doctrinales y asegura que el tribunal está dividido. Su socio de gobierno, Unidas Podemos, va más allá, acusa al Constitucional de hacer la oposición al Ejecutivo. Por otro lado, tal y como les viene contando Libertad Digital, Pedro Sánchez presionó al presidente del tribunal, Juan José González Rivas, en los sucesivos actos en los que vienen coincidiendo desde hace meses. Las fuentes jurídicas consultadas por nuestro periódico aseguran que González Rivas trató hasta el último momento de frenar la votación. Macarena Olona, durante su entrevista de ayer, extendía estas presiones a las vicepresidentas Carmen Calvo por parte del Gobierno y Encarnación Roca por parte del Tribunal. Precisamente hoy, nuevas filtraciones interesadas a la prensa presentan el debate en el seno del Gobierno como un cara a cara entre Calvo y Bolaños. La primera a favor del estado de excepción y el segundo, actual ministro de Presidencia, promotor del estado de alarma. También hoy la prensa publica nuevos datos de la sentencia, más de 80 páginas que explican que la restricción de derechos fue de altísima intensidad. A juicio del ponente y los 5 magistrados que han votado a favor del estado de alarma, supuso un vaciamiento de hecho o, si se quiere, una suspensión del derecho. Robles decía ayer en la SER que el estado de alarma salvó vidas. La escuchamos junto a Yone Belarra. Muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social, pero también me duele que el Tribunal Constitucional durante unos meses haya estado con filtraciones de los debates internos que tenían sobre esta materia. Y que los debates doctrinales, las elucubraciones doctrinales, están muy bien, pero a lo mejor no deberían plasmarse en la sentencia. Tenemos un problema porque son los jueces quienes están haciéndole la oposición al Gobierno. No, tenemos un problema y es que los comunistas están haciendo la oposición a los jueces y que la posición de los comunistas, como la niña de la curva, que no hay más que verla, no hay más que verla para ver que esa chica no puede dar mucho de sí. Los que llevamos toda la vida en la enseñanza porque hemos nacido en una tiza, ya hijos, abuelos, nietos de maestros, o sea, de toda la vida, tú por la mirada ya ves el listo y el tonto. Luego está el bueno y el malo, el que es más trabajador o menos, que eso al principio no se ve al mes. Pero la cara de tonto, la cara de listo, eso desde el principio. Miren los ojos de Yone Belarra. ¿Ustedes creen que sería capaz de inventar algo? Aparte de una baja injustificada, bueno, justificadísima, cuanto menos esté en ningún sitio de responsabilidad. Así que los jueces son la oposición. Los jueces, que precisamente, como ley, tienen que ser la oposición al poder. Y esta lo dice como un delito. No, el delito es que vosotros, los comunistas, incluida a Margarita Robles y a toda esta patulea, que están haciendo la misma política comunista de Sánchez. Porque aquí la política comunista, como pasó en la guerra con Largo Caballero, no la hace un partido así llamado comunista, ni Podemos, ni Más Podemos, ni Médica y Madre, ni esta patulea infecta. La hace el Partido Socialista. Obrero español, PSOE, Pedro Sánchez odia España. Esa es la política totalitaria que se hace. Lo de Robles da vergüenza oírla. Elucubraciones doctrinales. Primero son debates, luego los debates son elucubraciones. O sea, la diferencia entre que se atenga a derecho, una suspensión de derechos civiles, que esté dentro de la ley o que no sea, o que sea ilegal. Eso es perder el tiempo. Claro, que no tiene sentido del Estado. No, hombre, el sentido del Estado fue el GAL. Que ella, como estuvo al frente de Interior con el biministro Belloc, que llegó como biministro para tapar el sentido de Estado del GAL de Felipe González. Pues Margarita Robles, que era la cara buena del cochero de Drácula, de Belloc, y de la Vega Bogue era la cara mala en Justicia, lo sabrá lo que es el sentido del Estado del GAL, ¿no? Los pusieron para eso. Dice, no, para destapar el GAL. ¿Pero qué destapar el GAL si el jefe era Felipe González? Metieron en la cárcel a Barrio Nuevo y a Vera. Los llevó Felipe González a la cárcel. Es uno de los espectáculos más grotescos que he visto en mi vida. Y todo el PSOE, con Carmen Romero, con todas ahí, con el corro de la patata en la cárcel de Guadalajara, jugando al corro de la patata, que están las imágenes. Estos son como las inundaciones del siglo pasado, pero fueron. Y ahí estaba Margarita Robles, en Interior. ¿Y qué pasó?
que los indultó Aznar a los 3 meses de llegar al poder. Eso es lo que pasó. Eso era el sentido del Estado. El GAL fue el sentido del Estado de Felipe, cuando le dijo si que ellos nos dejen de matar a nosotros y nosotros les dejaremos de matar a ellos. Mi política es la de Carlos Andrés Pérez. Esto se lo dijo a una alta autoridad francesa y empezaron a matar. Oye, y las cosas como son, delito sería, pero que dejaron de cobrar el impuesto revolucionario en las terrazas de los bares de Bayona y de Biarritz fue automático. Hubo una manifestación de alcaldes, todos con la bandera francesa, contra la presencia de los etarras allí. Primera. O sea, que el crimen estuvo mal, pero mataron mucho menos de los que siguió matando la ETA. Hoy la ETA es un mártir, la ETA son muy buenos. Otegi es socio de este gobierno. Margarita Robles es ministra gracias a los votos de Bildu. No sé, sinceramente, cómo se atreve a levantar la voz. Y ahora vamos con lo que queda pendiente. No hay ningún ámbito legal, porque este psicópata totalitario que tenemos en la Moncloa ha usado el virus para tener un poder sin límites, que es para lo que sirven estos prevarijueces que tiene instalados en su gobierno, para prevaricar y hacer prevaricar al máximo nivel. ¿Por qué no hay una ley? Porque no quiere. ¿Por qué las comunidades autónomas hacen lo que les da la gana? Porque Sánchez no quiere estar sujeto a ninguna ley. Ha tenido 1 año y medio para hacerla. No la hace y además no la hará. Y es una cosa verdaderamente tremenda. Para esto, creo yo, luego se lo diremos a Casado, debería unirse la oposición. Tiene que haber una misma ley de sanidad para las comunidades autónomas, al menos un ámbito legal, para saber lo que se puede suspender. ¿Qué es eso de que de pronto le dé al Chimo Puig y haga el toque de queda? Luego el de La Rioja, el de Santander, según se le ocurra a Revilla, según lo que haya comido. ¿Esto qué es? O sea, que de un kilómetro a otro hay toque de queda o no toque de queda. Como si el virus fuera partidario del Estado de las autonomías. Vox está convencido de que el segundo recurso presentado, el que hace referencia al segundo estado de alarma, también va a salir adelante. En este caso, las circunstancias fueron diferentes porque no hubo confinamiento. Tal y como ha adelantado la formación que dirige Santiago Abascal, la sentencia deja sin efecto más de 1.200.000 multas. Partido Popular y Ciudadanos se ofrecieron ayer al Ejecutivo para trabajar de forma conjunta y reclamaron un marco legal para pandemias. No podemos esperar más. Hace falta un marco legal de una ley orgánica que permita limitar la movilidad y tomar medidas para frenar los contagios cuanto antes. Y la sentencia del Tribunal Constitucional en el día de ayer ratifica nuestra posición. Que era una cuestión, una discusión que teníamos en la comunidad jurídica, si estado de alarma o estado de excepción. Y la señora Carmen Calvo, doña Carmen Calvo, no quería cambiar la ley por no molestar a sus socios nacionalistas e independentistas. Esta es la cuestión, que al parecer mi admirado Lamet, cada día lo admiro más, hoy vehiculando la opinión de Carmen Calvo, no se ha enterado. ¿Por qué no pusieron estado de excepción? Porque a los separatistas no les gusta. Es que lo ponía Franco. Bueno, el estado de excepción existía antes de Franco, existe ahora y existirá siempre. Un estado de excepción es normal en todo estado constitucional. En cualquier régimen constitucional hay estado de guerra, estado de excepción, estado de sitio, estado de alarma. Cada país le puede llamar de una manera, pero es lo mismo. Son gradaciones por las que se suspenden derechos para atender a una guerra, a un virus, a una inundación o a lo que sea. Siempre tienen un carácter limitado. El estado de excepción es 1 mes, máximo extensible a 2. Con Franco era 1 mes o 3. Aquí hemos tenido cerrado el Parlamento 6 meses en el segundo estado de alarma. En el primero, para no llamar, si hubieran llamado estado de excepción, lo hubiera tenido que autorizar el Parlamento. Y lo cambió. Lo explicó ayer aquí muy bien Macarena Olona. El primer estado de alarma que pide Vox y que vota Vox, y que es el que equivocadamente le atribuye hoy el camarada Lamet a Bolaños, es el mismo que pide Vox en los primeros días para actuar de inmediato, porque después del infectódromo se ha disparado por completo el virus, porque durante 2 meses el gobierno ha negado que haya virus. Pero inmediatamente después lo que había que poner es el estado de excepción, si va a ser duradero, porque entonces controlaba el Parlamento.
Y eso es lo que se impidió. Lo que dice Val, que por una vez se le entiende perfectamente. ¿Y quién fue la guardiana de las esencias, de la arbitrariedad? Pues Carmen Calvo, la de cabra, la de siempre, la que ahora va a ser la buenecita. En fin. Bueno, Silvia, vamos a recordar cómo está el virus. Que ayer, por segundo año consecutivo, segundo año triunfal de Sánchez, se declaró vencido. Ya estamos todos vacunados. Es mentira, ni siquiera la mitad de la población ha tenido la primera dosis de vacuna. Y el tío auto-homenaje a sí mismo. Actualicemos los datos. Sí, la incidencia acumulada a nivel nacional supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes en medio de la incoherencia de las decisiones judiciales por la falta de una ley nacional de pandemias. Ante estas cifras, el presidente de la Junta de Andalucía no descarta endurecer la próxima semana las restricciones si sigue creciendo la ola, pero eso sí, exige al Gobierno que dote a las comunidades autónomas de los instrumentos legales necesarios. Juanma Moreno se une a las exigencias de otros presidentes regionales y denuncia que los gobiernos autonómicos tienen las manos atadas si no les dan las herramientas legales oportunas. Pero vuelvo a insistir, necesitamos instrumentos para tomar esas decisiones. De nada sirve que yo pueda mañana supuestamente pedir un decreto, un cierre o un toque o cerrar a una hora determinada cuando un tribunal después me lo puede levantar o me lo puede tumbar, ¿no? Pues hágalo de Chimo Puig. Compre a los tribunales. Porque el Tribunal de Valencia dice que sí a lo que los tribunales de otras partes de España, casi todos, dicen que no, que el toque de queda es ilegal, que lo diga. Pues acérquese a los jueces, haga un compromiso con ellos. Qué inocentes son los del PP a veces, ¿verdad? O lo parecen. Bueno, en Madrid no, en Madrid van con la verdad por delante. Y por cierto, si ustedes no han visto a Médica y Madre predicando el pasto para humanos, ¿saben? El pienso que nos tiene que vender Bill Gates, que hay que comprarle pienso a Bill Gates, o sea, un césped convertido en filete, que además no será verde porque lo van a teñir de vagamente rojizo, y le pondrán un poquito de aroma, digamos, a asadito, tal vez a barbacoa. Los elegirás. Césped con olor a barbacoa, césped con olor a chorizo argentino, césped con olor a agüeña turolense, que es la agüeña, otro día se lo cuento. Pero longaniza, por ejemplo, ¿no? Pero es puro césped, es puro laboratorio. Bueno, pues a orillas de un entrecot de este tamaño, Médica y Madre, con sus patatas y tal, todas fritas, fritazas en aceitazo. Ahí está, Médica y Madre, que además tiene unos dientes, que se ve que tiene un diente para el entrecot monumental. Pues va de verde. Verde que te quiero verde. La Comunidad de Madrid ha paralizado la autocita para la primera vacuna ante la escasez de dosis de Pfizer y Moderna que se inoculan a los menores de 49 años. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, denuncia la falta de remesas. Desde Más Madrid, Mónica García acusa al gobierno de Ayuso de tener más de 1 millón de dosis en la nevera. Nosotros apenas nos queda una poca cantidad de Moderna y una poca cantidad de Janssen para administrar en primeras dosis, lo cual nos ha parado toda la evolución de nuestra autocita. Tenemos como actualidades que la Comunidad de Madrid tiene 1 millón de vacunas en la nevera y es una tomadura de pelo, a la par que tienes 1 millón de vacunas en la nevera, hablar de escasez. No es que el gobierno tenga escasez de vacuna, lo que tiene es escasez de vergüenza. Pues anda que tu hija mía. Vamos a ver, las vacunas que se guardan son las segundas dosis, de las que ya se ha administrado la primera. Las segundas dosis de AstraZeneca, esa que dijisteis vosotros, los ecoentrecot, vosotros, los falsos, los comunistas verdaderos, los sandías, verdes por fuera, rojos por dentro, los que dijisteis que daba igual cambiar de vacuna, y el 94% de los madrileños se negaron a cambiar de vacuna, y por eso tienen que tener guardada la segunda dosis para completar la pauta completa de los grupos más delicados. Hasta una lerda como tú, a borde de un entrecot, tiene que saberlo. Pero mienten como bellacos. Es que no saben hacer otra cosa. Es mentir, asustar, atropellar. Y esta que cristaliza en adoquín, encima exhibe información privilegiada. No sé los miles, no será 1 millón, pero no sé los que guardarán. Pero es la segunda dosis y lo explicaba aquí el consejero. No esconde nada.
la segunda dosis para la pauta completa de los grupos de mayores más vulnerables, porque la AstraZeneca exige 8 semanas, mínimo. Son verdadera gentuza. Bueno, y el Consejo de Estado ha aprobado una ilegalidad monstruosa, como todo lo que se está aprobando con la excusa del sexismo de género. Resulta que la formación profesional tiene que ser como los juguetes, que hay que aconsejar que los niños jueguen con muñecas y las niñas con pistolas. Ay, con pistolas no, con trenes eléctricos. Ay, eléctricos no, ecosostenibles, o sea, trenes que vayan así, soplando. ¿Qué es eso de que en una formación profesional hay que favorecer que un sexo haga unas determinadas carreras y no otras? ¿Pero esto qué es? Pues esto lo avala el Consejo de Estado, es decir, de la Vega, Bogue, Soraya y demás hermanos mártires. El Consejo Escolar de Estado... Ay, perdón, he dicho el de Estado. Consejo Escolar de Estado. El Consejo de Estado lo avalará. Y el Constitucional también, que ha avalado la Ley de Violencia de Género, de donde viene toda esta basura. La ley trans, la de libertad sexual, y ahora esta escoria, escolio y escoria, de la escoria de la ley CELA, que resulta que la formación profesional hay que encauzarla. Porque mira que a las mujeres les da por una cosa y a los hombres por otra. Eso hay que cambiarlo. Bueno, pues ese Consejo Escolar de Estado ha aprobado que la nueva ley de la FP promueva que los hombres estudien cuidados sanitarios y estéticos y que las mujeres se orienten al sector industrial, hacia la mecánica. Este primer proyecto de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, también promoverá la formación profesional pública frente a la concertada y privada. La patronal teme una nueva asfixia a la concertada como la que sucedió con la ley CELA. Bueno, esto es asombroso. Porque en todos los países, prácticamente todo el norte de Europa, que ha sido pionera en los derechos de materia sexual, de género, etcétera, en todas donde hay libertad de elección, y por ejemplo en los países bálticos, en todos las mujeres se van hacia unas tareas y los hombres hacia otras. Pero en todos. Es más, en los países que son dictaduras, por ejemplo los islámicos o los comunistas, hay más mujeres técnicos. Y en los países donde hay libertad hay menos mujeres técnicos y más mujeres que están en asistencia. Por ejemplo, educación, por ejemplo, todos los ámbitos de la medicina, incluyendo la cirugía y tal. Una vez entran, ahí no hay diferencias. Pero la tendencia es más en unas a cuidar y en otros a innovar. ¿Por qué? Pues es que la biología es así. Pero claro, la biología está muy feo decirlo. Por cierto, un caso de los que hay que investigar. Esto yo no sé cómo lo entenderá Bea Jimeno, Suboti y la marquesa de Galapagar. La policía está analizando si el asesinato de un joven en Madrid se debe al acoso que sufría por padecer el síndrome de Asperger y esquizofrenia. Isaac, de 18 años, cruzaba el túnel de Pacífico cuando 4 personas comenzaron a perseguirle y le apuñalaron por la espalda. Los agentes sospechan de la banda latina de los Dominican Don't Play, con los que ya había tenido problemas. Bueno, ahí por ejemplo, las chicas son violadas en grupo. Hay que permitirlo, hay que atacarlo, porque de esto nunca se habla. Y las chicas ayudan a violaciones en grupo de otras chicas. Yo citaba el documental que recomiendo vivamente del caso Baninhoff-Caravantes, para que vean el descerebramiento, el descerebre total de esta colección de lerdas que ha juntado Irene Montero. Sale Bea Jimeno, la de Boti, la del Instituto de la Mujer. Dice, claro, la condena a Dolores Vázquez fue por un caso claro de lesbofobia. La condenó su amante lesbiana. La madre de Rocío, que dice, la ha matado porque yo no quiero volver con ella. Fue un caso de venganza de una lesbiana a otra. Será de lesbofilia y no de lesbofolia. ¿Por qué la gente creyó a la madre de Rocío en vez de a la otra? Igual de lesbianas eran. ¿Dónde está la lesbofobia? Tuvo éxito una lesbiana y otra no. Y la que tuvo éxito no tenía razón, por la justicia en manada. En fin, vamos a la República de los Tontos.
En Es la Mañana de Federico, La República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en Don tu casa Santiago, lo muy buenos tienen que días. saber. Muy buenos días, querido Federico. Adelante con los faroles. Pues mira, viene resultando, decía el gran Pedro Sancha, que el consejero madrileño Enrique López anunció en Twitter la constitución de una comisión para el diseño de una estrategia regional en favor de la natalidad, y a la ex señora Ceaucescu de Galapagar debió de parecerle un acto de intrusismo, a juzgar por su respuesta. Irene Montero: hay muchos señores hablando de natalidad porque las mujeres no tenemos ni idea de lo que es un embarazo, un parto, un posparto, ni de cómo y cuándo tener hijos. La natalidad se fomenta con vivienda, empleo digno y escuelas infantiles. Bueno, esta lerda no sabe que ha sido una mujer, Isabel Díaz Ayuso, la que, por cierto, mandó a la cola del INEM a su marido, Cotidie, ex o lo que sea, porque es que en Podemos no sabemos lo que es. Hasta que no van a la columna no sabemos lo que son. No sabemos lo que son. Pero sí. te espero en el baño, mientras me refresco. Mientras me doy un agua. Sí. Communist don't play. No, en fin, no haré comentarios sobre el asunto porque no son horas. Exacto. Escalera abajo de la inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, escribió Juan Ramón Jiménez. O sea, unos peldaños más al fondo que la marquesita de Galapagar está la niña de la curva, Yone Belarra, porque en este mundo todo es perfectible, incluso la idiotez. El estado de alarma salvó cientos de miles de vidas durante los momentos más duros de la pandemia. Hicimos lo que había que hacer. En España, la oposición al gobierno la están ejerciendo los jueces. Es una cuestión de higiene democrática renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tuvo réplicas, claro. Antonio Elvira la llamaba con toda justicia ignorante y derrochaba esa paciencia infinita que se debe poner al explicar obviedades a los tontos para aclararles a ella y a Echevinga Dominga, que viene de Francia, que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. A ver, Yone, Echeminga, que se os va el carricoche por la curva. Son títulos distintos de la Constitución. El Poder Judicial ocupa el título sexto, artículos 117 a 127. El Tribunal Constitucional el noveno, artículos 159 a 165. Telégrafo dijo: ¿no quiere Irene Montero prohibir la prostitución en España? Podría empezar en Cuba para dar ejemplo. Bueno, no era Irene, porque era Carmen Calvo. Es verdad. Recuerda que Lidia Falcón acusó a ese sindicato de prostitutas trans de Barcelona de ser las que se han hecho con el dinero con el Partido Comunista y con Izquierda Unida, y que son las que promovieron su expulsión. Que yo lo cuento en el libro La Vuelta del Comunismo. Es uno de los fenómenos, de los espectáculos y actos más sórdidos de la historia de la izquierda española. La expulsión del PC y de Izquierda Unida de Lidia Falcón, que era la abogada de los primeros transexuales en Barcelona, que yo la conocí entonces, por enemiga de los trans. Sí, por TERF, como las llaman ahora, esta patulea infecta. O sea que... La verdad es que Lidia Falcón, con la que yo tenía mis aqueles, por aquello de decir que la mujer era una clase social, cosa que a mí, joven y ejemplar marxista, en fin, me enervaba los nervios, que decía el clásico, o sea, eso. Pero hay que leer, yo recomiendo la lectura de su libro Es largo esperar callado, donde cuenta toda su aventura con la gente de ETA. Y yo recuerdo asesinato de Carrero Blanco. El previo, viernes y 13 en la calle de Correo, en Planeta, de los años 80, cuando nadie se atrevía dentro del partido a hablar de la realidad de que una parte conspiraba con la ETA. Sí, sí. Y lo contó Eva Forest y tal, que era su amiga. Acabó, hasta su hija acabó en la cárcel por la relación con Eva Forest. Y ellas no sabían que esa gente del partido era la que hacía los zulos de la ETA. Exacto. Y lo cuenta tal cual allí. Bueno, pues bien. la echaron.
El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de la Bastilla, la gran fortaleza prisión que dominaba los barrios obreros de París. Bueno, hay que decir que este es uno de los grandes mitos de la historia universal en general y de la Revolución Francesa en particular, porque aquel día solo había en la Bastilla 7 presos, 4 falsificadores, un aristócrata y 2 locos, uno de ellos inglés. Un mito, ya digo. Era una ocasión magnífica para que Yoli Tenacillas luciera su burricie con un tuit en el que incluía la imagen de la libertad guiando al pueblo, el gran cuadro de Eugène Delacroix, con el siguiente texto. Desde aquel 14 de julio la libertad, la igualdad y la fraternidad iluminan el mundo con más fuerza. No por casualidad, una mujer simboliza aquella esperanza. Todavía hoy su fuerza nos impulsa. Queda mucha democracia por conquistar. Miss Bennet le aclaraba algunos conceptos básicos. La libertad guiando al pueblo es un cuadro que representa la insurrección del 28 de julio de 1830, que acabó con el reinado de Carlos X, el último de los Borbones franceses, no la toma de la Bastilla que había ocurrido 41 años antes, y remataba con un juicio difícilmente rechazable sobre la ministra de Trabajo, comunista y analfabeta, perdón por el pleonasmo. Ama G. hacía un recordatorio muy pertinente sobre la Revolución cubana. Recuerden siempre que el gran éxito de Cuba fue lograr que una persona que lava platos en Miami le mande plata a su hermano ingeniero en La Habana. Sí, señor. Se lo dedico a mi querido amigo Juan Abreu, que fue Marielito en el 81. Bueno, yo a nuestro cofrade, el camarada Lucas, que hoy utiliza a Rivero, a Grant, para decir que España no debe intervenir en Cuba. Y que era una gran idea. La dictadura comunista era una gran idea. Como había demostrado en el 59 ya todo. En el 56 mismo en Hungría. En el 47 en Alemania. O sea, que este es el que ataca a Vox y otras cosas. El que está con el jueves. Lucas es el chico del jueves. Como el hombre que fue jueves. El nene, el camarada que siempre fue jueves. Gran novela de Chesterton. Sí, señor. Pues el camarada del jueves es el camarada Lucas. Bien. Feroz, especialista de mi blog en la pesca de besugos, se hizo con una captura notable. José Borrell Fontelles, que dijo: hay que ser sinceros, la situación en Cuba ha empeorado dramáticamente por decisiones que tomó el señor Trump. Bueno, y que le hemos tenido por tan listo, ¿eh? Oye, y el más es que no tomó ninguna. Mantuvo las que había. Lo mismo que Biden. Exacto. Bueno, sí, pero Biden, al menos hay una cosa, y es que este tonto fantástico que habita en la Moncloa no debería preguntarse por qué Biden no le recibe la posición sobre Cuba. Pero hombre, porque somos un sicariato del narcotráfico de La Habana, de Cuba, de La Habana, de Caracas y de las FARC. Que es que Enrique Santiago, el jefe del PC, que el PC está en el poder, en el gobierno, es el abogado de las FARC en las conversaciones de La Habana. Sí, señor. Hay que echarle. Bueno, y por último, para terminar, otro tonto ecuménico internacional, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha dejado una opinión sobre Cuba que por sí sola hace podio. Cuba sería como Holanda de no ser por el bloqueo. Es lo que hay, querido Federico. Bueno, eso es absolutamente fantástico. O sea, Cuba era como Holanda antes del comunismo. Tenía más renta per cápita que Italia y por supuesto que España. ¿Tú sabes la historia del queso Gruyère que quiso hacer Fidel Castro? Fidel Castro ha sido gran científico, gran explorador, es un hombre que lo sabía todo de todo. Y genetista, ahí están las vacas F1. Claro, pero ahí inventó la vaca enana que podía tener cualquiera hasta en la oficina. Y entonces cuando inventó, modificó una vaca enana. Claro, la vaca enana daba poca leche. Pero él creía que al ser vaca iba a dar leche como las grandes. Como Ubre Blanca, que todavía tiene una estatua
en La Habana, porque salió una vaca grande que daba mucha leche. Y entonces decía, chico, el presidente, el comandante, ha inventado la cabra. Porque claro, la vaca enana. Y entonces llegó un francés, porque a los comunistas siempre hay alguien que les engatusa, diciendo, somos compañeros, tal y cual, que le convenció para hacer un quesoducto de la Ciénaga de Ciego de Ávila a Normandía. Ese quesoducto, nuestra amiga Maite Ricos lo conocerá, pero están los planos. O sea, hubo un ingeniero francés que hizo cómo ir al quesoducto. Pues claro, en la Ciénaga de Ávila, en la Ciénaga, la putrefacción es mucho más rápida para el gruyère y podían venderlo mucho más barato en Francia que el gruyère. ¿Dónde vas a comparar el gruyère de la Ciénaga cubana con el gruyère? Además que saben los gusanos dónde putrefactan y pudren todo y esas cosas. Oye, que empezaron los que hay hasta presupuestos del quesoducto. Llegó no sé qué crisis de las habituales de Castro, entonces se suspendió o se descubrió que el francés también falsificaba billetes o algo, y eso se suspendió, pero ese es uno de los mejores proyectos de Fidel Castro, como dices, el genetista. Hizo de estas, tuvo muchas, ¿eh? Como Lysenko, la ciencia proletaria. En fin, bueno, muchas gracias, Santi. Luego hablamos contigo en nuestra despedida de hoy. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Vamos a la economía, a la prensa económica con Beatriz García. Es la mañana. Es radio. Fiscal da sus frutos. La recaudación crece 500 euros por ocupado entre enero y mayo. A pesar de la profunda crisis que ha destrozado la economía de nuestro país, Hacienda está de enhorabuena. En los 5 primeros meses del año, los ingresos han aumentado un 3,5% con respecto a 2019, antes de la pandemia, y el fisco ha hecho una caja un 13,7% más elevada que en 2020. Si comparamos este aumento de la recaudación con la afiliación a la Seguridad Social y excluimos a los trabajadores en ERTE o a los del cese de actividad, nos da como resultado que cada ocupado efectivo está pagando 500 euros más en impuestos, todo esto gracias a la política fiscal de Sánchez, que va a continuar subiendo impuestos próximamente, así que esto no ha acabado. Oye, me llama la atención lo de que publica El Economista del paquete verde de Bruselas y la guerra contra la tonta de von der Leyen, la Úrsula, la que quiso engañar a un laboratorio. Y, por supuesto, el laboratorio la engañó a ella y hemos estado sin vacunas 3 meses por su estupidez. Sí, por ahorrar. Ahora Sí. se planteaba ahorrar con las vacunas, es tremendo. Pues dice El Economista que un tercio del Ejecutivo Comunitario se enfrenta a la presidenta por el paquete verde que ha anunciado esta semana, aunque no da nombres prácticamente El Economista. Hablan del comisario de presupuestos austriaco, pero pocos cargos más se han desvelado. Bruselas ha fijado en 2035 el final de la venta de coches de combustión y además para los que queden quiere subir los impuestos al diésel 12 céntimos por litro, que son unos 6 euros por depósito más caro. El macroplan climático, pues bueno, pues va a fulminar a la automoción prácticamente y arruinar a los dueños de los coches de combustión, que son la mayoría de conductores, sobre todo los más pobres que no se pueden permitir comprar un coche eléctrico, incluso a los que no se quieren comprar un coche eléctrico. Y bueno, pues antes daban tranquilidad las propuestas de Bruselas para frenar a los gobiernos de España y demás, pero ahora es que están cortados por el mismo patrón, Federico, el ecologismo, la prohibición y bueno, pues si se revelan tanto en Europa... Y el encarecimiento de todo. O sea, había que ahorrar en vacunas, pero no hay que ahorrar en coches. Efectivamente. Esta es la tarada esta. En fin, pues muchas gracias, Beatriz. Hasta luego. Hasta luego, Federico. Vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos. Hoy en la tertulia tenemos a Maite Rico, a Joaquín Manso, entrará Santi González para hacer el recordatorio de los tontos de esta temporada y tenemos a las 9:20 a Pablo Casado, al presidente del PP. Anda que no hay que comentar, solamente en los últimos 4 días la maldición de Franco Camón ha alcanzado a este gobierno infecto de una manera brutal. La crisis cubana lo ha desnudado en lo ideológico y la sentencia del Constitucional ha demostrado que todo lo que hacen es ilegal, pero además públicamente. O sea que la maldición avanza. Le preguntaremos a Casado por eso. Es radio.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.